Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Innovadores al Fin del Mundo, este podcast de innovación que hacemos desde Osorno para el mundo, como decimos acá en este podcast. Este podcast es apoyado por Aldea Cowork, Mentores de Impacto de Australia Incuba. Y hoy día me acompaña Nicolás Pino de Mentores de Impacto. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola Ricardo, muy bien por aquí, feliz nuevamente de participar de un nuevo capítulo del podcast Innovadores al Fin del Mundo. Ya es el capítulo número 57 de este segundo año, así que muy feliz y también feliz por tener esta tremenda invitada. Así es, Nicolás, vamos cerrando la temporada 2 de nuestro podcast, ya vamos en el número 57 como tú dices, y tenemos otra invitada relevante para el ecosistema de innovación desde Chile y para Latinoamérica también, así que presentamos a Paula Ney, que es cofundadora de Platanus Ventures. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola Ricardo, hola Nico, ¿bien y ustedes? Bien, encantado de tenerte por el podcast. Gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí. Bueno, para entrar en materia, Paula, quisiéramos preguntarte y que nuestra audiencia en Spotify y en YouTube conozcan qué es Platanus Ventures. Súper, les cuento. Platanus Ventures es una aceleradora de startups digitales que están en etapas tempranas y cuyos fundadores hablan castellano. Pueden ser startups de cualquier parte del mundo en la medida que cumplan con el requisito de hablar castellano, porque el programa se ejecuta en ese idioma y es parte de las razones por las cuales lo creamos. Queríamos que existieran alternativas de aceleración de primer nivel en Latinoamérica, creada por latinoamericanos, para latinoamericanos, sin las barreras culturales del idioma. Así que esto es para emprendedores hispanohablantes. ¿Hace cuánto tiempo se creó Platanus Ventures? A ver, tenemos poquito menos de 2 años de existencia. Feliz les cuento un poco sobre cómo empezamos. Nosotros somos 5 cofundadores. ¿Por qué se creó? Sí, ya, perfecto, hoy. Somos 5 cofundadores. Agustín Folleraque es uno, Jaime Bunsley, Andrés Mate, Joaquín Stevens y yo. Cada uno de nosotros tiene diferentes expertise en el mundo del emprendimiento. Agustín y Jaime han cofundado startups exitosas en el pasado, como Fintual y como Buda.com. Para los que no lo conocen, Fintual fue la primera startup chilena en pasar por Y Combinator y hace muy poco recibieron una inversión de aproximadamente $40 millones de Sequoia. Sequoia es uno de los venture capital con más renombre o más prestigioso a nivel mundial. Han invertido súper poquito en startups latinoamericanas y dentro de su portafolio latino está Nubank, está Rappi, así que son bien selectivos y Fintual ahora pasa a ser parte de ese portafolio. Entonces, Platanus Ventures nace un poco después de que Fintual pasa por Y Combinator, porque ahí Agustín, que es uno de los socios de Platanus Ventures, se da cuenta de que realmente no existía una aceleradora en Latinoamérica que realmente estuviera apoyada por fundadores de startups digitales con experiencia y que tuvieran experiencia en desarrollo de producto y que tuvieran en el fondo el recorrido de los fundadores de startups digitales. Entonces, y aparte que en el fondo en su experiencia con YC fue buenísima, pero al final del día, si tú no hablas inglés, igual hay ciertas cosas a las que no les puedes sacar el mayor provecho, porque el programa es en inglés y tu comunidad es en inglés. Así que quisimos crear algo así. Cada uno por nuestro lado ha tenido como diferentes experiencias con Y Combinator. Yo en algún momento tuve una startup que no le fue bien, pero dentro de las cosas de las que más rescato de esa experiencia fue que fue entrevistada también por YC en su momento y me enamoré. O sea, llegué a este lugar, yo me imaginaba como algo así, no sé, en el imaginario que uno tiene del venture capital y los inversionistas quizás cuando estáis recién entrando al mundo de las startups es que te imagináis como puros ternos, puras corbatas, pura formalidad, y en realidad no es así. Y YC es como un claro ejemplo de rescatar el valor del mantener el foco, de la simplicidad de las cosas. Tú llegás a Y Combinator, a su headquarter en Mountain View, y es básicamente un garage así súper abierto, sin pintura, las salas son súper sencillas. Bueno, llegué para allá y fue como un golpe de su filosofía, así desde la arquitectura en adelante me inspiró mucho y creo que ahí está la clave de las cosas. Entonces, bueno, entonces volviendo como a la historia, Agustín tiene esta experiencia con YC como Fintual, como parte del portafolio. Yo tuve mi casi experiencia con YC. Después de mi startup,
entré a trabajar a Startup Chile. Startup Chile es una aceleradora pública de la Corfo que existe desde el 2010. Es la primera aceleradora pública del mundo. Tiene mucho renombre a nivel mundial también. Bueno, y desde ahí también tuve más experiencias trabajando con la gente de Y Combinator. Logramos traer un speaker una vez acá. Entonces, me resonaba mucho la misión de crear algo como eso en Latinoamérica. Bueno, y entonces cuando vuelven de YC quedan con esta idea dando vuelta y a finales del 2020 deciden materializarla y ahí es cuando nos invitan a Andrés Mate, que es ingeniero de software. Andrés fue ingeniero de software para Platanus muchos años y ahí creó muchos productos digitales para startups, entonces tenía la experiencia de crear productos digitales para el target nuestro ahora que son startups. A Joaquín Stevens. Joaquín es abogado, trabajó en Buda.com como abogado y después lideró el área de Venture Capital en CMS Query Allende, un área que hoy le está yendo súper bien, así que lo sacamos justo a tiempo. y bueno, y ahí me invitaron a mí. Yo conocí a Agustín porque Pedro Pineda, en su momento, que entiendo que ha sido entrevistado para este podcast en el pasado, me invitó a ser entrevistada a un podcast de Fintol. Y ahí nos llevamos bien, como que nos dimos cuenta que compartíamos hartos valores del mundo del emprendimiento. Así que echamos a andar Platanus Ventures. Bueno, y eso, y quizás agregar que además de nosotros como equipo fundador, hay más o menos 30 desarrolladores de Platanus que apoyan el programa, tanto a los fundadores con su producto y con ayuda a atraer talento, como a nosotros en nuestras cosas internas. Tremendo team tienen ahí en Platanus Ventures. Sí, lo pasamos bien. Buenísimo, les cuento qué ofrece Platanus Ventures, de repente, o tienen preguntas sobre el origen. Dale, Nico. Sí, mira, podemos darnos ese tiempo más adelante. Ahora me gustaría preguntarte, Paula, por algunas startups destacadas que actualmente tengan en su cartera. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Ya. Bueno, nosotros empezamos súper como con un MVP, en el fondo con modo beta de Platanus Ventures, quisimos partir apoyando pocas startups para afinar bien nuestro producto y nuestro servicio. La primera generación de Platanus Ventures estuvo compuesta por 4 startups, dentro de las cuales quizás la más conocida hoy en día es Fintok. Fintok es una API bien simple que hace conciliación bancaria, que ayuda a evaluar créditos y otras operaciones financieras, que es información que necesitan generalmente las fintech. Entonces, básicamente lo que ellos hacen es conectar las cuentas bancarias de los usuarios con empresas fintech, aliviando así muchos desafíos técnicos que tienen las empresas fintech y ahorrando un montón de tiempo general y de desarrollo en particular. Bueno, y Fintok postuló con una idea a Platanus Ventures. Cristóbal Grifero y Lucas Sorich, de hecho, se conocieron a través de nuestra red, estaban conversando con nosotros desde diferentes puntos y tenían la misma idea. Les dijimos, oye, mira, ¿saben qué? Los dos son súper capos, los dos son ingenieros de software, ¿por qué no se conocen? Y quizás hay más valor en que hagan algo juntos versus entrar a competir. Así que se conocieron, invertimos en ellos, y antes de que terminara, o sea, una vez que terminó PB, ellos habían pasado de estar apoyados por nosotros a ser apoyados por Y Combinator. Fueron la tercera startup de Chile que fue apoyada por Y Combinator en su momento. Han crecido mucho, ahora hay muchas, pero la primera fue Fintol el 2018, después vino Justo, y en el fondo en los últimos 2 años como que es donde hemos tenido más representación de startups chilenas en YC. Bueno, y Fintok fue de las primeras igual, y después de YC levantó más de $2 millones con Monashis, que es un venture capital brasilero. Y todo eso en torno a un año. Entonces, y les está yendo claramente muy bien, se están expandiendo al resto de la región también. Así que ese quizás es un caso de éxito. Y otro quizás que a mí me encanta es Examedi. Examedi es una plataforma para agendar exámenes médicos a domicilio las 24 horas del día. Es súper práctico, especialmente si tenéis que hacer ayuno para tus exámenes. Lo agendáis a las 8, te despertáis 10 para las 8, no alcanzaste a sentir el ayuno, te sacaron sangre y ya seguiste tu día. O ponte tú, yo la he usado porque para mí un dolor era el estar atenta a hacerme el examen que te recomiendan los doctores, de que te hagáis una vez al año, que veáis cómo estáis, independiente de si te sentís bien o mal, es como para hacerte la revisión técnica a ti mismo.
Y nunca me lo hacían, ¿verdad? Porque tenéis que ir al doctor, pedir la receta, después llegar a tu casa, después pedir hora en el laboratorio, ir a hacer ayuno, qué sé yo, súper demoroso y tramitero. Soy millennial, ustedes también. No hacemos eso, no perdemos el tiempo en esas cosas, nos cuesta mucho. Y ahora tú incluso puedes meterte a XMBI y comprar el pack, revisión técnica, ellos te ayudan con toda la gestión, incluso puedes reembolsar desde su plataforma, así que es una experiencia súper rica y agradable. Bueno, y a XMBI nosotros los conocimos, los entrevistamos hace unos 8 o 9 meses ya, era un equipo de fundadores de 19 años, no tenían ningún estudio universitario, nunca habían fundado una startup, y además estaban postulando con una idea nomás de lo que querían construir. Y eso es como casi como puros red flags, creo, para un VC más tradicional, pero para nosotros no. Nosotros vimos muchísimo potencial en ellos, encontramos que eran súper inteligentes, además eran bien simpáticos, así que decidimos seleccionarlo. Y al poco andar, de hecho, nos confesaron que habían postulado a muchos programas y que habíamos sido los únicos que le habían dicho que sí. Así que nos pusimos nerviosos un microsegundo, pero en verdad no, porque son secos. Bueno, y ahora, 8 o 9 meses después de esa experiencia, vemos cómo esta startup liderada por veinteañeros se duplican en revenue mes tras mes, se duplican en usuarios mes tras mes. Después de nosotros también fueron seleccionados por YC, son los fundadores sudamericanos más jóvenes en ser representados en esa aceleradora. Levantaron capital con VCs de renombre mundial y bueno, y ahora también se están expandiendo a nuevos mercados. En total hemos apoyado 14 startups, la mayoría son chilenas, porque nuestro beta ha sido súper en Chile, pero ya nos estamos expandiendo al resto de la región. Hemos apoyado a startups de Argentina y México, pero como les comenté antes, nosotros apoyamos a startups donde los fundadores hablan castellano, nos da lo mismo de donde sean, nos da lo mismo la etapa en la que estén, nos da lo mismo la industria en la que estén. Siempre y cuando cumplan con nuestro gran requisito, que es que al menos uno de los fundadores sepa programar y pueda liderar el producto. O sea un CTO y que tenga acciones como similares al resto de los fundadores, porque eso nos parece que es lo más estratégico para una startup digital. Buenísimo, Paula. Tremendo equipo ahí de XMBI, yo lo he seguido y me volaba la cabeza con los jóvenes que son y con todo lo que han crecido. Y me gustaría profundizar un poco justamente en ese punto de ustedes. ¿Cómo es la selección de la startup? ¿Qué consideran? Porque hemos hablado a veces que la idea tiene un valor, que el equipo tiene otra. Entonces, ¿cómo es el proceso de selección de ustedes cuando quieren seleccionar una startup? Súper. Bueno, nosotros, como les comenté, quizás para resumir un poco los requisitos de Platanus Ventures, nosotros aceptamos a startups que sean digitales, sí o sí, no apoyamos hardware por el momento. Y en el fondo tienen que tener un modelo de negocio asociado a lo digital, que tienda a ser escalable. Uno de los fundadores tiene que saber desarrollar, y quizás profundizo en esto. Nosotros pensamos que finalmente si tú estás construyendo un producto digital, necesitáis a alguien en el equipo fundador que tenga la visión sobre cómo se va a desarrollar ese producto, que tenga los incentivos puestos correctamente, como para que no, porque los desarrolladores al final son un bien súper escaso en toda Latinoamérica y en todo el mundo, en verdad. Entonces, los buenos desarrolladores tienen mucho costo, o sea, tienen mucha alternativa, se regodean en oportunidades buenas. Entonces, nosotros consideramos el equity que tiene el fundador que desarrolla como algo relevante dentro de nuestro proceso de decisión, porque generalmente las startups nacen con un comercial que se da cuenta de un dolor, que empieza a empujar la idea, que se asocia con otro comercial y de repente se dan cuenta que necesitan a alguien que lidere el producto y dicen como esta persona no empezó, como esta persona no se le ocurrió la idea, como esta persona lleva nada de tiempo y nosotros llevamos algunos meses andando con esto, le vamos a dar un 5% de la startup, un 10% quizá, y los otros tienen el resto de la startup dividida entre dos. Cuando tú vayas escalando una startup en Venture Capital, te vas diluyendo como fundador, y si tenés a alguien que tiene pocos incentivos como de acciones, empieza a ser como una amenaza hacia la startup. Esa persona le pueden aparecer buenas oportunidades y se puede ir. Y si tú, en el fondo, se te da tu CTO, pone en riesgo el éxito de tu startup. Por un lado eso, y por otro lado, tener un buen CTO te ayuda a atraer talento. Como dije antes, atraer talento es como uno de los dolores más importantes que tienen las startups de la región. Tienen muchas oportunidades, entonces si entran a una startup generalmente es porque admiran a los fundadores de esa startup, y en el caso de las personas técnicas admiran al CTO.
Entonces tenemos este requisito de que un fundador tiene que ser desarrollador. Nosotros apoyamos en etapas iniciales, apoyamos en fase idea, nos sentimos muy cómodos apoyando a startups que estén en fase idea. También apoyamos a startups que estén en fase presemilla y semilla. También nos sentimos muy cómodos aceptando startups que estén ahí. Toku es una de las startups nuestras que no partió en fase idea, también les ha ido súper bien. Ellas son las primeras mujeres fundadoras chilenas que entraron a Y Combinator. Así que para que sepan, también apoyamos a startups que no estén en fase idea, estén más adelante. Y como les comenté, también somos completamente agnósticos a la industria. Eso, y cómo seleccionamos, como en base a esos requisitos, hay un proceso de postulación. De hecho, ahora estamos recibiendo postulaciones hasta el 25 de enero del 2022. Hay un formulario que tú tienes que llenar, nosotros revisamos ese formulario, si pasa ese filtro, hay una entrevista que tienes con 2 o 3 socios de Platinum Ventures, donde miramos en el fondo todas estas cosas que estábamos diciendo antes, evaluamos mucho equipo, y después, si es que pasa ese filtro, pasa una entrevista con todos los socios, entre todos decidimos quiénes entran, todos participamos de la selección general. Puede que haya una que otra entrevista más, pero en general ese es como todo el proceso, es bien liviano. ¿Y qué piden a cambio, Paula? Porque ustedes piden equity, ¿cierto? Sí, creo que no les he comentado lo que invertimos. Nosotros invertimos $100,000 por un 7% de equity. Para que se hagan una idea, YC invierte $125,000 por el mismo equity. Así que, y en el fondo están en San Francisco, que es como mucho más caro vivir allá que en cualquier otra parte de Latinoamérica. Y nosotros firmamos un SAFE. Es un deal estándar, no lo negociamos caso a caso, es para todos igual. Eso, antes invertíamos $50,000 inicialmente, y ahora desde la generación que viene ya vamos a invertir $100,000 porque nos parecía que en el fondo el ecosistema a nivel regional está avanzando a pasos agigantados, especialmente en lo que es Venture Capital. Todos los días tú te metías a LinkedIn o a redes sociales y veis noticias increíbles. Ahora México tiene 3 unicornios solo en los últimos 7 días. Entonces era como que todo va muy bien, pero faltaba como poner a la altura a todo lo que era capital en sus etapas más tempranas. Así que por eso decidimos como subir el ticket mínimo. Solo para que nuestra audiencia entienda bien de lo que estamos hablando, el equity es un porcentaje de la empresa, ¿no? Sí, son acciones de tu empresa. Perfecto. Es firmado a través de un SAFE, lo que significa que es a futuro. Es una promesa de compra de acciones de la empresa. Una promesa de compra de acciones, perfecto. No hay valorización ahí todavía. No hay valorización, claro. O sea, sí, pero en el fondo las acciones se emiten cuando levanten una serie A, más adelante. Perfecto. Paula, ¿cómo es el ecosistema o la industria de aceleradoras de startups en Latinoamérica y por qué se dice que Platinum Ventures es el Y Combinator de Latinoamérica? A ver, ¿cómo es el ecosistema de aceleradoras? Es relativamente joven, te diría, o sea, súper relativamente, como les comenté hace un ratito, la primera aceleradora pública del mundo fue Startup Chile el 2010 y fue de las primeras aceleradoras en la región también. Al poco tiempo 500 Startups puso su modelo. 500 Startups es una aceleradora de Estados Unidos que tiene muchas aceleradoras alrededor del mundo, y en Latinoamérica están en México desde más o menos el 2012. Y ha sido como probablemente la mejor oferta que existió a nivel de aceleradora en la región durante mucho tiempo. Y ahora ya hay mucha más competencia y hay mucha más oferta para los emprendedores que están recién empezando. Chile, México y Colombia probablemente tienen la mayor cantidad de ofertas para emprendedores que están en etapas tempranas. Nosotros somos el que ofrece el ticket más grande del $100,000 por el 7%, y también tomamos menos equity que otras, menos acciones de la empresa. Pero lo que tú buscas en una aceleradora finalmente no es dinero, o sea, en parte sí, claramente es dinero porque necesitas el dinero para echar a andar la operación, contratar equipo. Pero lo que tú buscas en una aceleradora y por qué tú debes elegir una aceleradora versus otra, y ahí
depende de lo que te ofrezcan en términos de las redes a las que tú tienes acceso, en términos de el valor que te pueden aportar como estructura de programa en sí mismo, la exposición que te da, y finalmente esas son las cosas que hacen que la oferta de un programa de aceleración sean buenas o malas, porque y como en este momento histórico del ecosistema latinoamericano, lo que más hay probablemente dando vuelta es dinero. Entonces, todas son estas otras cosas en las que uno se tiene que fijar. Y eso, bueno, ¿y por qué nos han ido comparando con el Y Combinator de Latinoamérica? Nosotros, al igual que YC, somos una comunidad, finalmente, una comunidad que está en gran parte compuesta por ingenieros de software o gente que sepa desarrollar. Los de Examedi claramente no tenían título universitario, tenían 19 años, entonces no son ingenieros de software en el papel, pero son tremendos desarrolladores, empezaron a desarrollar cuando tenían 10 años, así que tienen mucha carrera. Wow. Sí, pero más que solo de Latinoamérica, nosotros nos vemos como el Y Combinator en español. Y un poquito por los que les contaba antes. Nosotros pensamos que no solo hay que como importar un modelo, porque el mercado latinoamericano tiene sus particularidades que son distintas a otros modelos que existen afuera, entonces nosotros nos especializamos en eso, especialmente con el background de nuestro equipo fundador y también de todos los mentores que nos rodean. Nosotros tenemos mucha cercanía con la red de alumni de Y Combinator de Latinoamérica, participan de muchas maneras con nuestro programa, así que creo que por eso nos han ido comparando con ellos, porque finalmente es un programa liviano, que no te quiere quitar mucho tiempo, porque sabemos que tu tiempo es más valioso puesto en tu negocio y en tu producto. Es una comunidad de fundadores que está creada por fundadores, donde participan muchos desarrolladores de software, y creo que es por la mentalidad, también lo que les comentábamos al principio, nosotros creemos mucho en el foco, mucho en la simpleza, así que bueno, y hemos ido ayudando a las startups a levantar capital después también. Creo que no les he contado cómo es el programa, así que si me dan el espacio para hacerlo, feliz también. Y ahí va a ser más claro también por qué nos comparan con el YC de LATAM. Dale, Paula, dale. Bueno, nosotros ofrecemos un programa de 3 meses. Durante esos 3 meses, lo que nosotros no queremos es distraer a los fundadores con reuniones que sean innecesarias, entonces por eso armamos un programa que es bien livianito, que consiste principalmente de 3 actividades. La primera se llaman Coliseo, que son reuniones estratégicas que tienen los CEOs con mentores, que siempre, nuestra red de mentores siempre son fundadores que han tenido experiencia fundando startups digitales. Entonces los coliseos son reuniones de CEOs, generalmente con otros CEOs que van un poquito más adelante que ellos. Tenemos reuniones que se llaman parlamentos, que son estrategias sobre lo técnico de la startup, entonces generalmente participan los CTOs y conversan con otros CTOs y tienen charlas y otras cosas que los ayudan en su desafío como líder de producto. Y después hay otra reunión que es entre pares, que la media un coach, que es parte de nuestro ecosistema, pero hay mucho conocimiento que se da entre pares que es muy rico, que hay que rescatar y que en el fondo se crea la instancia porque hay muchas actividades comunitarias de networking y qué sé yo, pero esta instancia formal en el fondo permite que ese conocimiento no se pierda, se comparta, y al estar mediada por un coach que se llama Franquito, que es una estrella, permite que los fundadores se conozcan bien y se compartan insights y qué sé yo. Además de eso, nosotros organizamos comida entre fundadores, donde participan startups que están en los baches actuales. Algo que es crítico para tu startup es tener red, no solo como para crecer y como de una forma útil para el negocio, sino también para ti. Es muy importante contar con una red, se asocia un poquito a la reunión de pares. Fundar una startup es una experiencia bien solitaria en general, bien demandante a nivel emocional. Entonces contar con una red de personas que te puedan ir guiando o puedan simplemente empatizar con lo que tú estás viviendo es súper importante. Entonces nosotros creamos estas comidas de fundadores donde están las startups del portafolio que están actualmente en el programa, startups que van un poquito más adelante, que aún recuerdan lo que es ser tú, que eso es muy clave, y startups que ya están súper consolidadas, que ya están como a un nivel mucho más adelantado. Y en esa comida los fundadores, en el fondo, arman redes, ganan mucho conocimiento,
Se arma un ambiente que es súper íntimo, se toman piscolas también, entonces están más relajados y ahí se cuentan todas las cosas como tú se las contarías a un amigo, que es muy distinto a cuando te ponen frente a un micrófono, a una audiencia, que ahí uno se censura un poco, que está bien censurarse en esas situaciones. Entonces nosotros creamos estas comidas para que exista este compartir un poco más relajado, y es súper insightful. Creo que es de las cosas que más valoran las startups de Platanus Ventures. Así que no sé, en una de las comidas, por ejemplo, estaban sentados en una mesa uno de los fundadores de Corner Shop, uno de los fundadores de Fintual, uno de los fundadores de Home, la fundadora de Baby Tuto, y después otras startups del portafolio. Y es súper cool. En 5 horas tú recibís muchísimo más valor como a nivel de mentoría de lo que probablemente podrías recibir en 30 minutos o 3 de un Zoom. Eso me lo dijo tal cual una de las personas que participó de la comida. Y con esto termino. Ricardo, perdón, estoy demasiado monólogo. Organizamos un Demo Dev, que es básicamente un evento donde las startups presentan sus desafíos técnicos frente a un grupo selecto de desarrolladores. Entonces así hacen networking. No necesariamente una feria laboral, sí se da mucho que contratan, que es súper positivo porque es difícil contratar a desarrolladores a través de ese evento, pero se genera en el fondo como una comunidad donde se hablan de cosas de desarrolladores que generalmente no hay tantas instancias para eso. Y al final de los 3 meses el programa culmina con un Demo Day. Nosotros fuimos la primera aceleradora que creó un Demo Day donde se levantó capital in situ, o sea, es un Demo Day que dura 3 días, que se gestiona a través de un software. Las startups hacen un pitch. Nosotros invitamos a un cierto número de inversionistas ángeles que tienen capital disponible, y en esos 3 días echan a andar sus rondas de capital. Así que en esos 3 días recaudan, ojalá, no sé, un porcentaje importante de la ronda, ojalá la cierren, depende eso mucho de la startup y de lo que esté levantando y qué sé yo, pero si es que no, en la semana a seguir probablemente sí cierran porque van inversionistas ángeles, pero siempre están presentes, no sé, los CASEC, los Monashis, IO Wolef, OLVP, siempre están mirando, entonces después les piden reunión y siguen conversando. Eso es el programa de Platanus Ventures. Buenísimo el pitch, Paula. Todo clarísimo lo que hacen en Platanus Ventures. Y hablaste algo de la mentoría. Me gustaría profundizar un poco que en el programa que participamos junto a Nicolás, acá en el sur también se desarrolla apoyo de mentoría. ¿Cómo crees que perciben los startups cuando llega el apoyo de estos mentores, muchas veces renombrados, pero más que los renombrados, el apoyo, el cómo se genera esa mentoría y qué resultados ven ustedes después de la mentoría? Ya, perfecto. O sea, en lo que es estructurado de Coliseo y Parlamento, así en específico cómo funciona, son reuniones como grupales, donde cada CEO presenta algún desafío específico que tenga para las próximas 2 semanas o cuenta lo que pasó en las 2 semanas anteriores con alguna pregunta. Nosotros buscamos que las startups sean súper concisas en sus pedidas, porque tienen poquito tiempo con estos mentores que como son muy buenos, tienen poco tiempo, entonces les tenéis que sacar el jugo. Entonces, como mi recomendación hacia cualquier interacción mentor-mentee es que la startup se preocupe de hablar mucho menos de lo que hable su mentor. Entonces, que se preparen un par de preguntas, que sean bien concisos, y que no se sientan incómodos si es que hay un silencio, darle el espacio al mentor para que reflexione. Muchas veces tú le haces una pregunta, esa persona tiene que recibir la pregunta, reflexionar en torno a lo que quiere decir y después te devuelve algo. Si tú dices que ese algo sea de valor, no te sientas incómodo con ese minuto de silencio que puede haber de la persona como mirando al infinito, pensando nomás, que eso está súper bien. Entonces, eso es como en estructura, y después cómo lo reciben los emprendedores. Súper bien. Creo que la mentalidad tiene que ser estar abierto a que te muestren qué cosas piensa esa persona en particular que quizás podría estar haciendo diferente, que en el fondo estés abierto a recibir esas visiones, que tomes lo que te parece bien, no tomes si es que no te parece. Y hay diferentes perfiles de mentores, hay unos que son bien directos, otros que son un poquito como más diplomáticos y que te suavizan un poco las cosas. Pero en general son personas que simplemente están pensando cómo optimizar tu negocio.
y es importante tener la visión del externo, porque al final tú estás súper adentro de tu problema y para ti hay cosas que tú tenés puntos ciegos que para los otros son súper evidentes y es increíble cómo son tan evidentes para todos los demás menos para ti. Es súper importante estar abierto a esas visiones. Eso, no sé si respondo a tus preguntas. Sí, clarísimo. Sí, la verdad que realmente la mentoría en la mayoría causa unos cambios tremendos. Como dices tú, una orientación, a veces algo súper simple que tú no viste y que está encima y el mentor lo vio, te dirigió y cambió la trayectoria de tu startup para bien. Así que clarísimo lo que hacen. Buenísimo. Me llama la atención dos cositas que mencionaste, Paula. Por una parte, algo que he hablado largamente con Ricardo. Estos dos perfiles de mentores, el que es más directivo, quizás un poco más rudo, y aquel que es un poco más blando y ayuda de otra manera al emprendedor, o en este caso al startup. Y por otra parte, el cómo también desde la mentoría se genera tanto valor para los usuarios, ¿verdad? Y en ese marco, Paula, quería comentarte que desde Mentores de Impacto, uno de nuestros pilares fundamentales es el triple impacto. Y quería preguntarte cómo tú ves en el ecosistema de startups el abordar estos desafíos, el trabajar no solo por el aprovechar una oportunidad de mercado, sino que aportar a la sociedad o al medio ambiente desde alguna dimensión. ¿Cómo ves esto desde Platanos Ventures y desde su cartera de clientes? Nosotros, así de forma explícita, no es parte de nuestra tesis apoyar a emprendimientos que tengan triple impacto de forma declarada. Porque tú tenés que tener una expertise para apoyar ese tipo de emprendedor y no es necesariamente la nuestra, así que no quisiéramos como prometer algo que no va en nuestra línea. Ahora, nosotros estamos convencidos de que las startups son un motor de cambio social importantísimo en Latinoamérica. Uno, porque tienden a resolver problemas reales, dolores que son propios de la región y que la gente necesita que sean aliviados. Entonces, estos emprendedores crean un producto, crean un servicio que resuelve problemas y que por lo tanto facilita la vida de la sociedad. Entonces, por ese lado sí se genera un impacto positivo. Por otro lado, tienden a ser empresas que tienen una visión nueva a quizás como los históricamente más corporativos y por lo tanto vienen a través de sus propias políticas como internas, por ejemplo, de recursos humanos en adelante, vienen a cambiar estilos que también tienden a ser positivos hacia la sociedad. Para no ir más lejos, por ejemplo, en Fintual y en Platinum Ventures también el postnatal masculino es obligatorio, porque parte de las cosas que inciden negativamente en la brecha de género es la maternidad, finalmente, como el glass ceiling. No es tanto solamente ser mujer, sino es el momento de cuando tú eres mujer y decides ser madre, tu carrera efectivamente se ve afectada versus un hombre que decide ser padre, cuya carrera no. Y dentro de esas cosas está el tiempo que te tenés que tomar para estar con tu guagua al principio, y esto es una forma como bien activa y que genera como un acortamiento en la brecha de género, que te ayuda a seleccionar, por lo demás, es súper positivo. Entonces las startups vienen con este tipo de políticas públicas, de políticas internas que inciden a nivel como de la esfera pública del mundo, son mejores empleadores gracias a eso, por lo tanto tenéis más personas que están viviendo su vida de empleado en mejores condiciones. Si es que les va bien, generalmente también pueden ofrecer sueldos que estén mejor que el mercado. Y así como en lo macro, creo que lo interesante de las startups es que finalmente Latinoamérica es como la economía de Latinoamérica se basa mucho en lo extractivo, como del medio ambiente en el fondo, y ahora con las startups se están creando empresas cuyo valor está basado en el conocimiento y en el intelecto de los fundadores, y no tanto así en la capacidad que tenga la tierra de ofrecerte cosas, en la capacidad que tengas tú de sacarlo. Y eso a la larga incide positivamente en la sociedad como a nivel transversal. Ojalá acá gracias a este tipo, también ofrecen un montón de empleo, y como pagan bien generalmente y tienen buenas condiciones de empleo, la gente está más feliz y hay una clase media que está
que es más grande y está más contenta. Eso a nivel macro. Paula, ¿tú crees que en la medida que nuestros hábitos de consumo, nuestros jóvenes millennials también son más conscientes de cómo consumimos, de cómo operamos en el mundo, ¿tú crees que vamos a empezar a ver muchas más startups con triple impacto quizás a futuro? Quizás vamos a ver más startups cebras, que es el concepto que se ocupa para eso, con más impacto, que es unicornio. ¿Cómo ves tú el entorno de este ecosistema? Sin ser una experta, tiendo a pensar que hoy quizás estamos en un momento en que esas cosas tienen que ser un poquito más forzadas, entonces tienen que estar declaradas, tienen que haber instituciones como las de ustedes que exijan explícitamente el triple impacto, porque hay una generación que en el fondo no estaba tan consciente de eso a nivel de todos nosotros, no era algo que se conversara, no era algo que pareciera como urgente de resolver, y ahora sí hay como más conciencia, pero igual se tiene que forzar un poco. Yo creo que las generaciones que vienen tienen este diálogo como mucho más internalizado en su forma de vida, y por lo tanto los fundadores más jóvenes probablemente siempre tengan algún nivel de interés en mantener como una startup como saludable a nivel societal y a nivel medioambiental. Creo que como que esa transición va a ser más natural y que cada vez deberían haber más empresas que tengan un foco más de triple impacto, no necesariamente declarado, eso sí, pero como te dije al principio, no soy una experta en este tema. Y bueno, ahí te cuento buenas noticias, que nosotros sí cada vez, por lo menos en Australia Incuba, tenemos este foco de biotech, donde vemos nuevos alimentos, harto de economía circular, y hemos también aprendido junto a mentores de impacto de cómo detectar eso también, así que esperemos que esta oleada de emprendimiento de startup también llegue a otros sectores y que también puedan ustedes en algún momento ver potencial en ello. Buenísimo, de todas maneras. Sí, Paula, muy en línea con lo que comenta Ricardo, queremos preguntarte ¿cómo ves tú el perfilamiento de startups en regiones? Nuestro programa surge desde la región de los lagos para emprendedores de la región de los lagos, y queremos saber cómo tú visualizas este termómetro. A ver, yo creo que ojalá en Chile y en Latinoamérica cualquier ciudadano que no esté en la capital sienta que puede generar impacto desde donde está nomás. Y en el fondo creo que para eso tienen que existir ciertas condiciones, de todas maneras, como que sería injusto solamente poner la responsabilidad de creerte el cuento en el emprendedor que es de regiones, porque efectivamente tiene que tener acceso a una infraestructura mínima para desarrollar cualquier producto, tiene que tener acceso a redes, tiene que tener acceso a educación, tiene que tener acceso a capital, tiene que tener acceso a un montón de cosas. Pero sí, un factor súper influyente es como su propia visión de lo que quiere lograr, y creo que a los emprendedores de región se les está haciendo cada vez más evidente de que pueden construir productos que sean completamente universales, regionales, globales, desde donde estén, desde Osorno, desde el sur, desde el norte, da igual. Ahora, algo interesante que está pasando en Chile, que fue como producto de la pandemia, es que la gente migró a regiones, específicamente como más hacia ciertas ciudades de las regiones, pero igual hubo como un efecto como de diáspora de talento, que si bien hoy es como, qué cool, el fundador de esta startup que es bacán está viviendo aquí cerca mío, el día de mañana eso va a ser esta empresa que es bacán, que me encanta, que es positiva, que mueve la aguja, está aquí, está consolidada en el sur, me puedo emplear ahí quizás, o quizás ya tengo como un referente de alguien que está haciendo algo, que le está funcionando, que está en tu misma ciudad, que está quizás en tu misma región, y eso influye muy, muy positivamente hacia la descentralización de Chile. Y también creo que puede empezar a pasar algo que es como un fenómeno que ha pasado en los ecosistemas de emprendimiento a nivel mundial, que se llaman como las mafias, no sé si las conocen, pero la PayPal mafia, sí, ya, bueno, entonces ha pasado en Latinoamérica con Rappi, especialmente en Colombia, de que
Y con Nubank. Sí. ¿Y con quién más? Y ahí decir otra más. No, me acordé de Nubank, sí. Sí, Nubank y Rappi especialmente, pero pasa más, o sea, ellos son como gigantes, entonces los empleados de esas empresas, o sea, es tan medular como esta mentalidad de startup que tienen los fundadores, que es tan medular en sus empresas que cualquier persona que trabaja ahí termina como contagiándose del mindset, del ritmo, de la visión del fundador, y por lo tanto hay gente talentosa, inteligente también, deciden fundar startups a las que también les vuelve a ir bien, que también tienen en la médula de su startup esta visión, este compromiso, etc. Y van como naciendo startups a partir de los núcleos de empresas a las que le está yendo bien, y eso está empezando a pasar en Chile también, y va a empezar a pasar más. La escala es un poquito más pequeña, quizás que el Nubank o Rappi, pero va a empezar va a empezar a pasar también en regiones, y creo que eso es una buenísima noticia. Sí, súper interesante. Bueno, para clarificar nomás el concepto de mafia en las startups, es como el fundador que crea o los empleados crean otras startups o invierten en otras startups y se va generando una especie de red y que va impactando mucha más gente. Así que también creemos que eso va a suceder en regiones. Estamos apostando porque eso crezca y que nuestro aporte en regiones también vaya creciendo. Así que súper buena el concepto, Paula. Te agradecemos también, vamos a ir cerrando un poco el podcast, te agradecemos la oportunidad de conversar contigo, de que nos muestre un poco el potencial que está teniendo Plátanos Venture en la región, y que no solamente sea en Chile. Entonces nos invitas a pensar en grande, sobre todo en regiones. Así que quedamos súper conectados con ustedes, y te agradezco que hayas aceptado la invitación. No, muchas gracias a ti, Ricardo y Nico. Solo como para cerrar, porque conversé mucho, les quería hacer un pequeño resumen de lo que es Plátanos Ventures entonces y lo que ofrecemos. Nosotros invertimos $100,000 por un 7% de equity, de acciones. Los conectamos con una red de fundadores que son exitosos, que han creado startups digitales, que son tremendos mentores, compañeros, amigos, fundadores. Eventualmente también pueden invertir en tu startup. Tenemos como un fuerte apoyo en lo técnico de las startups, los ayudamos a contratar desarrolladores, a pensar en las metodologías, cómo escalar su equipo y más. Y por último, con el Demo Day y por otras razones también facilitamos los procesos de levantamiento de capital. Así que los invito a que nos visiten en ventures.platam.us. Ahí hay mucha más información, y también pueden contactarnos a través del chat. Generalmente estoy yo, André y Joaquín ahí contestando, así que directamente con los fundadores de Plátanos Ventures pueden tener una conversación. Y a los que son de regiones y nos están escuchando, nosotros hemos recibido muchas postulaciones de fundadores de regiones. No hay ninguna limitación. Piensen globalmente, sí, creo que eso es como un consejo que les podría dar. O sea, no se queden solamente en lo local, traten de ver un poquito más allá la visión de lo que quieren lograr. Y nada, el mundo es de ustedes, así que feliz de conversar cuando quieran, por ahí por el chat o por donde se ve. Sí, ahí en los créditos del podcast vamos a dejar ahí el link a Plátanos Ventures. Nico, muchas gracias. Un mensaje al cierre. Buenísimo. Nada más que agradecer a Paula por aceptar la invitación. Aprendí mucho sobre startups y aceleradoras. Así que nada, espero poder encontrarnos nuevamente en un próximo encuentro. Bueno, así despedimos el capítulo de hoy con Paula Ney, la cofundadora de Plátanos Ventures, y así también estamos cerrando en la segunda temporada de Innovar el Fin del Mundo. Esperamos pronto comenzar la tercera ya en el año 2022, así que muy agradecidos por la audiencia y por el apoyo que hemos tenido tanto en YouTube como en Spotify. Nos siguen escuchando en más de 12 países, así que ha sido espectacular el recibimiento de este podcast. Así que nos vemos y que esté muy bien. Chao. Felicidades. Muy bien, chao, chao.